Una persona rebelde se cree autosuficiente primero. Una persona rebelde, tal vez por su grado académico, él se cree a veces que es mejor. Y cuando la autoridad le da una orden, esa persona entiende que eres el que tiene la verdad absoluta. Y se levanta en contra de la autoridad. La psicología establece que la rebeldía es simple y llanamente una manifestación de las emociones, pero no es así. La rebeldía es un espíritu que se manifiesta en la persona de un modo espiritual, pero se refleja en lo natural. Por eso es que usted ve a la persona, el pataleo. ¿Quién fue el primer rebelde que la Biblia redacta o habla? Vamos a darle un significado, un sinónimo, un significado de la rebeldía para que me vayan cogiendo el hilo. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o incumplimiento de una obligación. Eso es un rebelde. Cuando una persona incumple lo que un líder le dice, cuando una persona se opone a lo que un líder le establece o una autoridad, ya esa persona se está convirtiendo en un rebelde. ¿Por qué? Porque te están dando una orden. Incluso cuando nos vamos al término jurídico, la rebeldía en el término jurídico es una persona cuando no se presenta mediante un juez, cuando aquel juez le manda una intimación para que haga presencia en un tribunal. Eso en el derecho se conoce como rebeldía. ¿Por qué? Porque un tribunal emite una orden. ¿Para qué? Para que usted se presente y usted está desobedeciendo esa orden. Y la rebeldía no solamente se ve dentro del ámbito religioso, sino también que se ve en el ámbito estudiantil, en el ámbito laboral y en diferentes lugares más, y también en la casa. Porque hablar de rebelde es una persona que va en contra de la autoridad. Y Dios no ama rebelde. Porque el rebelde, lo primero que hace es que el rebelde cuando se está levantando en contra de la autoridad, entonces comienza a conspirar en contra de ella y comienza a persuadir a los demás. Porque el que es rebelde nunca trabaja solo. El rebelde siempre tiene que buscar complicidad. ¿A quién arrastró Satanás cuando estaba ahí arriba? Vino solo. ¿Y qué fue lo que Satanás hizo? ¿Rebelarse en contra de quién? La palabra establece y enseña que cuando Dios creó a los ángeles y lo creó a él, allá arriba lo que había era un reino, un reinado. Vamos a decir una nación para que usted vaya entendiendo. Donde los ángeles y Dios convivían cada uno bien, de una manera plena, en armonía. Pero dice la palabra que en el corazón de Satanás comenzó a crecer iniquidad, que es la raíz del pecado, o el pecado para que usted lo entienda. Y comenzó a crecer en él eso, y comenzó entonces a sentir celo, porque también el rebelde tiene celo de la autoridad. Es que el rebelde se cree autosuficiente. Y cuando el rebelde se cree autosuficiente, entiende que eres el que lo sabe todo, y no es así. Pero hay algo, hermanos, que nosotros como líderes debemos de saber. Y es que una de las formas de usted poder distinguir también y darse cuenta de un rebelde es a través del discernimiento espiritual. Por eso cuando llega alguien de otra congregación, de República Dominicana, Juan de los Palotes, de donde quiera, el deber del líder primero es comenzar a analizar la vida de esa persona antes de ponerlo aquí a trabajar. Usted no sabe cómo esa gente viene de allá. Por eso lo primero que usted tiene que hacer es ponerse en comunicación con su líder y preguntarle cuál es el comportamiento de fulano, aunque él le duela. Le digo por qué. Porque hay personas que vienen de los lugares y lo que hacen es que se infiltran en los lugares. Te digo para qué. Para traer contienda y desunión en la congregación, que eso es lo que hace el rebelde.
Y lo lindo de esto no es que Reverde es conmigo, sino aquí a mis pastores, a mi jefe. Ahí es donde a ellos es que él le hace la guerra de verdad. A eso es que él quiere destruir. Satanás está allá arriba. ¿Con quién se levantó? ¿En contra de quién se levantó Satanás? ¿En contra de quién? En contra de Dios. Vamos a ir a leer un verso bíblico. Creo que está en Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué era lo que él quería? Isaías 13, versículo 13, versículo 14, versículo 13. 14, 13. ¿Qué era lo que Satanás quería? Subir a aquel lugar porque quería dar ¿el qué? Un golpe de estado. ¿Y por qué quería dar ese golpe de estado? Porque era rebelde. Entonces él necesitaba encontrar una masa. Él necesitaba encontrar un sinnúmero de personas o de ángeles que estuvieran de acuerdo con lo que él quería hacer. Entonces comenzó a decir a los ángeles, vamos a revelarnos a él, me imagino. Pero ven acá, y tú siempre vas a estar escuchando el que está ahí arriba, dando orden. No, vamos a revelárnoslo. Cuando yo esté ahí arriba, tú vas a hacer lo que tú quieras. Yo te voy a dar todo el derecho que tú quieras, yo te voy a dar toda la autoridad. Y iba aquí, iba allí, iba aquí, iba allí. Y comenzaron esos ángeles a escuchar y a ser seducidos por esa rebeldía. Y dice la palabra que entonces se armó ahí arriba una guerra. Donde el ángel, ¿quién? No, el ángel, ¿quién? ¿Quién peleó con Satanás? Gabriel. Donde el ángel Gabriel tuvo una guerra y aquel ser fue desterrado. Pero esto no termina ahí. La rebeldía, otro concepto más, es el estado de proceso de quien siendo parte de un juicio no acude al llamado. Pero la rebeldía viene acompañado de una manifestación. Porque el rebelde primero se opone a la autoridad, pero luego se levanta en contra de ella. Que eso es entonces la rebelión. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. Primero voy a estar aquí y ahorita aterrizamos. Amén. Dice así, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muera. Entonces aquel ser ya tiene rebeldía en su corazón porque ya se levantó en contra de la autoridad allá arriba. Entonces ya Dios crea al hombre, crea a la mujer. Y entonces él quería implementar o poner aquella semilla en el corazón de aquella mujer. Dios le había dado una orden a la mujer. Le había dado una orden al hombre. Y la orden era que no comieran de ese árbol. Porque un rebelde es el que no escucha cuando se le ordena o cuando se le dice que haga una cosa. Rebeldía es oponerse a lo que te decretan, a lo que te mandan hacer. Rebeldía es no hacerlo. Entonces Dios le ha dicho a la mujer, no comas del árbol ni lo toques. Porque bien, el día que lo comieres o lo tocares, ciertamente morirás. Pero entonces Satanás necesitaba implantar la rebeldía en aquella mujer. Dios le había dado al ser humano un voto de lealtad.
El ser humano tenía una lealtad con Dios que tenía que mantenerla firme. ¿De qué? De no rebelarse, de no desobedecer a la palabra que ya Dios le había ordenado. ¿Cuántas veces desobedecemos lo que el líder nos dice? ¿Cuántas veces no hacemos caso cuando el líder me dice a mí no haga esto? Pero yo por mi propia confianza, por tal vez mi conocimiento, entiendo que puedo pasar por encima de la autoridad y a Dios no le agrada eso. Por eso cuando el pueblo de Dios era gobernado por el gobierno teocrático o el gobierno de la gracia, donde era Dios quien gobernaba al pueblo, donde era Dios que le suplía todo al pueblo. Pero el pueblo quería un rey. Y se acercaron al profeta. Nosotros queremos un rey. ¿Y qué hizo el profeta? Le puso un rey. ¿Y a quién le pusieron? A Saúl. ¿Estaba Saúl preparado para gobernar? ¿Tenía Saúl la capacidad para dirigir al pueblo? No la tenía, pero lo pusieron. Por eso le dice Dios al profeta, ponlo tú, porque ellos no fue a ti, a quien ellos no escucharon, fue a mí. Ellos fueron donde ti, pero primero debían de venir a donde mí. Por lo tanto, la autoridad que soy yo, no la consultaron primero. Y fíjense lo que hizo Saúl. Y lo lindo del caso es que ya luego que Saúl está en el reinado, que está trabajando y que está haciendo todas sus cosas, para que pueda mantener al pueblo unido, caminando por el camino correcto. Y le decía a los jóvenes que cuando un líder no respeta la autoridad, su ministerio está siendo lisiado. A usted tampoco lo van a respetar. ¿Por qué? Porque usted no se está sometiendo. ¿Cómo usted va a pretender que si usted no se somete ahora, si usted no se sometió en el principio, ahora que usted está creciendo, luego se van a someter a usted? Porque el líder cuando está creciendo con rebeldía se le queda el yo. Se queda inflamado. Por eso es que un líder que tiene rebeldía, cuando alguien va y lo consulta, entonces empieza una expresión de la rebeldía: agresividad, guapeza, entre otras cosas que un rebelde puede demostrar. Es difícil acercársele, porque es que el rebelde de una vez acciona cuando se lo están confrontando o corrigiendo, porque rápidamente se eleva. Es tardo para oír, rápido para hablar y tardo para oír. Entonces Dios le dio una orden a Saúl. ¿Cuál era el deber de Saúl? No rebelarse, obedecer. Y dice la palabra que entonces Dios lo desechó. Y vemos que cuando Dios pone al ser humano o crea al ser humano en el huerto del Edén, que entonces la mujer come del fruto, fíjense la consecuencia de ese acto de rebeldía. Quebrantaron la lealtad que nosotros o que los seres humanos tenían que tener con Dios. Ese árbol estaba ahí, pero no era que nosotros no necesitábamos ese árbol para nada. Ese árbol no se necesitaba, eso no había que tocarlo, eso no había que comerlo, porque estaba todo lo que el ser humano necesitaba. Dios lo había proveído todo. ¿Por qué comer de ese árbol? Y ese árbol estaba ahí como símbolo de la lealtad que yo tenía que tener, del respeto que yo tenía que tener, de la autoridad que yo debía de tener, del sometimiento que debía de tener. Y producto de eso entró la muerte y el pecado, que es la enfermedad más grande que el ser humano puede tener. La enfermedad más grande que el ser humano puede tener no es el cáncer, no es el SIDA. La enfermedad más grande que el ser humano tiene es el pecado. Porque usted con su enfermedad física muere de este mundo que es pasajero, pero llega a un lugar que es eterno,
Si usted no se sanó aquí, si usted no cambió aquí, entonces usted va a tener una vida de lamento eterna. Amén. Comportamiento de reverde. La reverdía supone una falta en la obediencia debido al mandato de la autoridad. Cosas. Y le voy a decir por qué. Porque a veces nosotros tal vez creemos que simple y llanamente por la capacidad intelectual, por el desenvolvimiento que yo tenga, por la forma que yo articule las palabras, a veces entendemos que ya con eso podemos funcionar bien en los ministerios del Señor. Y no es así. Porque a veces el que menos capacidad tiene un ingrediente que es esencial para que una persona pueda fluir y pueda agradar a Dios. A veces el que menos sabe tiene ese ingrediente ahí. Pero el que más tiene, el que más conocimiento tiene, a veces no lo tiene. Que es la humildez. Que es ser humilde. Dice la palabra que el más pequeño, que el más humilde, que el más pequeño es el más grande allá. Y que el más grande es el más pequeño. Dándonos como referencia que cuando nosotros somos humildes o personas que nos sometemos, porque el humilde nunca va a tener la reverdía en su vida. Difícilmente una persona humilde sea reverde. El humilde usted le dice algo y se queda ahí tranquilito. Pero el reverde se levanta de una vez. Hermano, hemos visto los comportamientos un sinnúmero de veces. Yo le estoy hablando de algo que ya usted está cansado de verlo en las personas. No solamente aquí, en todos los lugares. Son cosas que usted a diario la ve por ahí. Y a veces en nuestra misma casa somos reverdes. Porque para ser reverde es simple y llanamente faltar a algo que es correcto. Y la reverdía es algo, hermano, tan terrible que en los tiempos antiguos, cuando hablábamos de dinastías, en los tiempos remotos, cuando hablábamos de naciones, civilizaciones, había personas reverdes que se levantaban en contra de un reinado, ya sea un imperio o un rey. ¿Y cómo se le castigaba a esa persona? ¿Cómo se le castigaba al reverde? ¿Cómo esa persona era amedrantada? Perdía su vida. Pero el reverde trabajaba siempre con un sinnúmero de personas. ¿Para qué? Para derrocar a la autoridad. Tenemos a Tobías y Sanballat. ¿Cuál era el papel que jugaba Tobías y Sanballat? Mientras Nehemías fortificaba o levantaba el muro, el reverde se mantenía conspirando en contra de la autoridad. Porque el reverde es lo que hace. Mientras la iglesia está trabajando, mientras el líder está trabajando, él está maquinando qué hacer para hacerlo trompezar o hacerlo caer. Y lo lindo del caso es que cuando el reverde no ve su objetivo cumplir, entonces se quiere ir de la iglesia. Claro, porque cuando hay un pueblo que el reverde sabe que la semilla que está poniendo en los demás no da fruto. Porque cuando usted escucha al reverde, usted le dice, hermano, no es así. Y lo más terrible del reverde es que siempre el reverde emocionalmente se vuelve la víctima, siendo él el victimario. El reverde siempre va como víctima delante de ti. Y te cambia las cosas y te dice a ti, mira, porque fulano me hizo esto aquí a mí, se levantó conmigo, me dijo que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro. Porque siempre va por abajito. ¿Por qué? Porque te quiere persuadir. ¿Y a quién es que el reverde quiere persuadir? Al que no tiene la reverdía. Me gustó el mensaje que la hermana predicó hace unos días. Donde la hermana decía que hay que saber a quién escuchar. Porque no todo lo que nosotros escuchamos debemos de ponerle atención. El reverde se puede identificar, inmediatamente llega. ¿Por qué? Porque viene con una negatividad y con una actitud ¿de qué?
de revelación y conspiración. Hermano, ¿y vamos a seguir en esa iglesia? Vámonos para otra, que el Espíritu Santo no se mueve ahí. Vámonos para otra, hermana. No, ni vamos a perder el tiempo ahí. ¿Por qué? Porque él no se quiere ir solo. Váyase solo. Váyase solo. Cuando usted llegue, usted quiere implementar, le va a aparecer personas con el discernimiento espiritual que le van a volver a decir a lo mismo y que se lo van a repetir una vez más. Y le digo cómo usted va a estar. De casa en casa, y Cristo va a venir y se va a quedar. Aleluya. Sedición. Levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. El rebelde tiene sedición. Y la sedición es el levantamiento de un grupo de personas. Por eso te decía que el rebelde va a donde las demás masas. ¿Para qué? Para poner esa semilla. Porque él solo no puede levantarse en contra de la autoridad. Necesita un apoyo. Por lo tanto, hay que cerrar los oídos a esas personas. ¿Cómo sale la rebeldía? Quiero entrar ahí ya a los versos. ¿Cómo sale la rebeldía de nuestro corazón? Hablándole. En consejería. La rebeldía sale, le digo cómo. O usted ministrándose autoliberación o alguien orando por usted para que usted sea libre. Pero primero usted tiene que anhelar que ese espíritu salga. Porque dice la palabra que los espíritus no salen sino es con ayuno y oración. Y es un espíritu. Y necesitamos ser libres de eso. Hay personas que no les gustan que hablemos del mundo espiritual, pero es certero y está ahí. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista, ¿el reino de qué? Sufre violencia. Y que solamente los valientes lo arrebatan. Es decir, que hay una guerra, hay un pleito. ¿Y con quién es? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Entonces, hay un espíritu. Hay espíritu, y en esta noche es el de rebeldía que estamos tratando, del que estamos hablando, que necesita salir de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros nacemos, la palabra dice que heredamos el pecado. Y para nosotros liberarnos de pecado necesitamos ir delante de la presencia de Dios y clamarle a Él, que sea Él quien esté echándole fuera o sacándolo. Amén. Entonces, vamos a ir a Primera de Samuel 15:22. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Capítulo 15, versículo 22 al 23. Del 22 al 23. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice nuevamente, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que le obedece la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, que el no tener la rebeldía, es decir, el someterse a la autoridad, es mejor que el sacrificio. Usted puede dar las ofrendas que usted dé. Usted puede predicar la palabra cuantas veces usted quiera. Pueden salvarse sin número de personas. Pero si usted es rebelde porque no obedece, usted no está haciendo prácticamente nada, porque su vida se va a perder. Oigan lo que dicen, la obediencia
Porque el rebelde no obedece. ¿A quién? A Dios y la autoridad. ¿Por qué hablamos de la autoridad? Porque fue lo que Dios implementó. Es tanto así la autoridad del pastor que la Biblia dice, ¿el ángel de qué? De la iglesia. Así lo reconoce Jehová. Es decir, que le da una autoridad. Le está dando una superioridad sobre la que yo tengo. Yo no puedo creerme superior al pastor. ¿Por qué? Porque él es superior a mí. ¿Acaso dice la Biblia que yo soy el ángel de la iglesia? Es a él. ¿Por qué entonces yo tengo que levantarme en contra de la autoridad y no obedecer? Es que si yo me levanto en contra del hermano, estoy maldiciendo mi vida. ¿Cómo usted pretende que Dios en ocasiones, cuando usted está pasando por un problema, le escuche? Si cuando el líder le dice a usted una cosa y usted no lo oye a él. Explíqueme eso ahí. Como dicen allá en Dominicana, yo lo siento, pero aparemos ese trompo en la uña. ¿Cómo usted me dice a mí que Dios le habla a usted? ¿Cómo usted me establece a mí que cuando usted se va de rodillas usted está escuchando a Dios? Pero entonces cuando el pastor te dice a ti ciertas cosas, tú te airas. Tú no quieres obedecer. Dios no camina así. Aquí hay una historia del hijo de David, Absalón. Que usted vea lo que aconteció con Absalón por el simple hecho de levantarse en contra de la autoridad. Y por el hecho de que usted sea rebelde no significa que el pastor no lo ama, es todo lo contrario. Lo ama más. Lo vamos a ver aquí. Yo sé que usted se quiere ir para la casa, pero esto es importante, amén. Yo también. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 9 en adelante. Se encontraba Absalón con su siervo. Se encontraba Absalón con los siervos de David, E iba Absalón sobre un muslo. Y el muslo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encima. Y se le enredó la cabeza en la encima. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el muslo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joasí diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encima. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo ok, déjame pararme ahí para buscarlo mejor en la Biblia, que aquí está cortado, amén. Porque le quiero explicar algo de aquí, bien importante. Segunda de Samuel, vamos al 18. Amén. Continúo leyendo aquí en el 9, amén. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un muslo, y el muslo entró por debajo de las ramas espesas de una encima. Y se rodó la cabeza en la encima, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el muslo que iba pasó por delante. Viendo uno, avisó a Joasí diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encima. Y Joab respondió: el hombre que le dé muerte, el hombre que le daba la nueva. Ok. Y viéndolo tú, ¿por qué no le has matado? Luego allí echarlo en tierra. Me paro ahí. Dice la palabra que Absalón se quedó ¿dónde? Suspendido. Y uno de los siervos de David, o de los guerreros de David, o de la guardia de David, que se encontraba con Absalón, Joab, vio la situación en que aquel joven se encontraba. Y fue, me imagino, que a donde uno de sus superiores, para contarle la situación que aquel rebelde se encontraba. Porque en ese instante, en ese momento, Absalón era un conspirador en contra del reinado de su padre.
Y ya Dios tenía preparado lo de que Absalón necesitaba. ¿Para qué? Para que la frustración que Absalón tenía, para que los planes que Absalón había levantado en contra de su padre sean terminados. Eso hace Dios con el rebelde. Dios frustra los planes del rebelde. Porque lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere establecer, ningún rebelde lo puede detener. David conocía que levantarse en contra de la palabra de Dios era tan importante que David dijo: líbrame Dios de yo ponerle la mano al ungido. Y no tenía David la autoridad para matar a Saúl. Pero David sabía que aquel hombre ya estaba establecido como rey, que por lo tanto él no podía desobedecer y tenía que esperar que Dios lo impusiera, lo imponiera. Pero hay gente que se levanta en contra de la autoridad porque quieren ser impuestos ellos y no quieren esperar que sea Dios que lo ponga. Y Absalón se encuentra en aprieto, suspendido, y dice la palabra que aquel hombre fue donde Joab. Amén. Continúo. He aquí que he visto a Absalón colgado de una encima. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole en tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaren 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros, ¿qué? Oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai, a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque el joven Absalón. Por otra parte, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Pues el rey nada se le esconde, y tú mismo estaría en contra mía. Primero es que aquel que es rebelde siempre busca a uno, lo dijimos al principio. ¿Para qué? Para que siga el complot y la conspiración. Pero dice el verso bíblico que si él hace eso, estaría tentando con su vida. Cuando somos rebeldes, estamos tentando con nuestra vida. Dice la palabra que él le dijo: tú mismo serías el primero que me entregarías. ¿Y qué dijo más para adelante aquel hombre? Yo no sigo perdiendo mi tiempo contigo. ¿Por qué? Porque las personas que aman a Dios, que no le dan cabida a la rebeldía, y como dijo la hermana, no escuchan, no le dan cabida a la conspiración. Hace unos días estaba yo trabajando y el Espíritu Santo me habló audible, que me habla aquí. Me habla aquí. Oiga, yo me sorprendí porque después que yo diga aquí, espiritualmente, vuelvo y lo reitero, me siento un poco mejor, o me siento mejor. Y el Espíritu Santo me hablaba los otros días, y se lo dijo un hermano, y me dijo en el trabajo: hay un infiltrado en el campamento. Así me lo dijo, claro me lo dijo. Y yo sé que estamos grabando, pero es la congregación que están aquí, y lo voy a decir de parte de Dios. Cuando yo llegué aquí a los pocos meses, se armó un conflicto. El pastor tuvo una reunión un sábado, pero antes de esa reunión yo tuve un sueño. Y en ese sueño Dios me mostraba, ahí está mi esposa de testigo, y si quieren le marco a mi mamá para que mi mamá le haga el sueño, tal y como yo se lo voy a contar. Porque a ella yo le cuento todo, porque es una forma de yo tener a alguien que pueda darle veracidad a lo que Dios me da. Eso lo aprendí yo por mi carrera. Me gusta tener a alguien que le dé veracidad a lo mío, y se lo cuento a ella y a mi mamá. Y soñaba que había un grupo de personas que estaban reunidos en un lugar y hablaban feo de muchos líderes. Incluso hubo uno que dijo, y lo escuché, y ellos estaban todos reunidos en el grupo, y yo estaba afuera, pero ellos no me veían, y seguían hablando y hablando, y se seguía levantando. Y Marlin no tuve en esa reunión, y cuando yo llegué a la casa dije a Marlin, ¿te recuerdas el sueño que yo tuve? Que Jehová me dio, donde Jehová me habló, que conspiran y se levantan en contra de la autoridad. Dios me lo soñó, y yo le voy a decir ahora por qué a él
por qué le hacen eso. Y se lo voy a decir de frente. Le digo, ¿por qué? Porque cuando él vino aquí a esta casa, hubieron personas que no lo aceptaron y aún no lo han aceptado a él como el líder de esta congregación. Hay personas que aún no lo aceptan a él como el líder. Que aún no pueden reconocer en su corazón que la autoridad puesta ya es él. Que el que ya estaba no está. Por lo tanto, por eso es la dificultad de que de poderse someter cuando él establece o pone una orden. Porque no quieren reconocerlo aún. Pero le voy a decir algo. Todo aquel que está levantándose en contra de lo que ya Dios ha diseñado para él, de una u otra manera Dios hará su obra, o lo saca o algo hace Dios. Porque nadie puede detener cuando ya Dios establece algo con una congregación. Y es duro decirlo. Es difícil decirlo. Y hay que tener los pantalones puestos para decirlo. Porque a veces queremos que nos digan las cosas fácil y flojas. Y ahí es que todos nos gozamos. Pero cuando Dios nos dice las cosas real, ay, duro.